nosotros, Señor, con tu Santo Espíritu. Sopla sobre nosotros, Espíritu Santo. Sopla sobre nosotros donde tú estás. La oscuridad, las tinieblas no pueden prevalecer. La respuesta para nuestras vidas es tu Espíritu y lo necesitamos. Es nuestra verdadera necesidad. Necesitamos encontrarnos contigo. Necesitamos tu presencia. Necesitamos estar ahí donde tú estás. Espíritu de Dios, la razón por la que estamos aquí, la razón por la que vinimos acá es para estar en tu presencia. Es para tocar el borde de tu manto. Espíritu de Dios, permítenos tocar el borde de tu manto. Permite que virtud salga de ti y seamos transformados. Y lo que nunca hemos podido hacer sea posible. Porque para ti no hay nada difícil. Porque para ti no hay nada demasiado maravilloso. Tú puedes. Tú puedes. Para ti no hay nada imposible, Señor. Tú puedes sanarnos. Tú puedes darnos la vista. Tú puedes darnos rodillas fuertes. Oh, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Estamos necesitados del mover de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Porque tú haces maravillas en donde te mueves, Señor. Muévete en nosotros. Muévete en nosotros, Señor, y entraremos a ese reposo que deseamos, que anhelamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pueden sentarse. Por favor, abran su Biblia en la primera epístola de Juan, en el capítulo 2. Este año en el concurso bíblico de los adultos se puso bueno, porque tenemos varios hermanos participando. Hay algunos jóvenes que pertenecían al grupo de memorización de los jóvenes y ahora están participando con los adultos. Entonces tenemos un buen grupo. Y hace unos años que mi esposa y yo no participábamos y estamos otra vez participando en esta ocasión y ha sido de mucha bendición. Nuevamente, el problema es que, bueno, no es problema, pero lo que sucede es que cuando uno pasa memorizando, uno piensa mucho en lo que está memorizando. Y cuando estábamos memorizando la epístola de los Hebreos, yo solo podía compartir de Hebreos porque solo Hebreos estaba meditando, y ahora voy a compartir acerca de la primera epístola de Juan porque solo ahí vivo. Entonces no tengo muchas otras cosas ahorita que en la mente sino Juan. Y con los hermanos en la reunión de hogar, les pedí porque en la reunión de hogar hay varios hermanos que están memorizando, gracias a Dios. Entonces cada uno de ellos va a dar lo que el Señor le está hablando de cada uno de los capítulos, y hace un tiempo atrás estuve compartiendo con ellos lo que el Señor habló a mi corazón en el capítulo 1. Y en el capítulo 1 el Señor, usando al apóstol Juan, nos habla acerca del amor al prójimo. Básicamente eso es el tema, y es un tema que en el libro, en la epístola, en la carta del apóstol Juan, se va a estar repitiendo mucho: el amor al prójimo.
Y con ustedes el día de hoy quiero ver lo que el Señor ha estado hablando en mi corazón en el capítulo 2 de la epístola de Juan. Y yo hice una comparación, le voy a pedir a Jafet que la ponga en la pantalla. Es una comparación de varios puntos que el apóstol Juan está tocando en el capítulo 2. Él va a hablar de permanecer y va a hablar de algunos de los que están permaneciendo y va a hablar de los que están saliendo. Habla de los que están en Cristo y de los que se alejan de Cristo. Habla de la verdad y habla de la mentira. Habla de confesar a Cristo y habla de los que niegan a Cristo. Habla de conocer la verdad y de los que ignoran la verdad. Habla de amar, habla de aborrecer, habla de Cristo y habla del anticristo, habla de la justicia y habla del pecado. Entonces él está, básicamente ya les di el resumen de 1 Juan capítulo 2, él nos está hablando de la luz y de las tinieblas. Y mientras que leemos y vamos a estar leyendo algunos versículos, yo quiero que en su mente se recuerden de la lista que les acabo de dar, la tengan presente en su mente, porque mientras que leemos ustedes van a decir, oh, ahí está amar, ahí está Cristo, ahí está el anticristo, y ahí está permanecer, y ahí está salir. Vamos a leer los primeros versículos del capítulo 2. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. A través de la epístola de Juan nos damos cuenta que la iglesia a la que Juan le está escribiendo es una iglesia en donde hay hermanos que están teniendo roces, que están teniendo problemas, hay pleitos, hay enojos entre los hermanos. Y también en esta iglesia a la que Juan le está escribiendo, hay algunos hermanos que están viviendo diciendo que son cristianos, pero no viviendo como Cristo vivió. Juan les dice que un cristiano debe andar como Cristo, y que el cristiano que no vive como Cristo es un cristiano mentiroso. ¿Cuántos de nosotros cabemos en esa categoría? Somos cristianos, pero no vivimos como Cristo vive, o como Cristo vivió, o como Él anduvo. ¿Cuántos de nosotros conocemos hermanos aquí en la iglesia que tienen problemas con otros hermanos, hermanas que no se pueden soportar, o hermanos que dicen yo la perdono, pero no olvido? Una vez hablando con un hermano me dijo, no, a esa señora no le hablo yo, hablando de otra hermana.
a esa señora no le hablo yo. Este tipo de hermanos son a los hermanos a los que Juan les está hablando. Para ellos está escrita esta carta. Y él dice, allí lo leímos en el verso 4, dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Entonces, él va a hablarnos ahora de dos mandamientos. Vayamos al verso 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Hay dos mandamientos de los que el apóstol Juan nos va a hablar en este capítulo: el mandamiento antiguo y el mandamiento nuevo. ¿Cuál es el mandamiento antiguo? Me imagino que los que están memorizando ya saben y lo tienen en la punta de la lengua. Pero acá en el verso 7 dice que el mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y es un tema que Juan ha estado hablando, que está hablando por toda la carta. Por ejemplo, en el capítulo 1 y verso 1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Y luego en el verso 3 del capítulo 1 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y luego en el verso 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él desde el principio, ¿se acuerdan? Y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Esa es la palabra que hemos oído desde el principio, que Dios es luz y que no hay tinieblas en él. ¿Se recuerdan en el libro de Génesis cuando se nos relata la historia desde el principio? Dice que las tinieblas cubrían la faz del abismo, pero dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Es el mensaje, dice Juan, que hemos oído desde el principio, que hay una separación entre la luz y las tinieblas. Pero acá en el verso 6, capítulo 1, verso 6 dice: si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Está hablando de lo mismo, de la luz y de las tinieblas. ¿Y qué es andar en tinieblas? ¿Cómo se sabe si alguien anda en tinieblas? En el verso 7 dice: si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cómo sabemos si andamos en luz? Si amamos a los hermanos, si tenemos comunión con ellos. Alguien que anda en tinieblas es alguien que aborrece a su hermano. Y es más claro, porque en el verso, regresando al capítulo 2, en el verso 9 dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Juan nos está explicando cuál es el mensaje que el Señor nos estaba dando en Génesis, cuando el Señor separó la luz y las tinieblas.
el mensaje era: ama a tu hermano. Y si todavía no me creen, en el capítulo 3 Él lo dice más claro. En el verso 11 del capítulo 3 Él dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Vayamos a... y no solo en la historia, de la creación, de la luz y las tinieblas, porque aquí hablando del principio también Él dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Desde el principio escuchamos este mensaje: amémonos unos a otros. No pierdan su lugar aquí en la epístola de Juan, porque vamos a estar hablando de esta epístola, pero vayamos a Mateo, al capítulo 5. Porque según algunos hermanos estarán pensando: yo no aborrezco a nadie, me caen mal. Algunos me caen mal, pero no los aborrezco. No es que quiera que se mueran, pero tampoco me caen bien. Fíjense en Mateo capítulo 5, verso 22. Dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y aquí Él va a darnos 3 grados. El primer grado es el que se enoja contra su hermano. Es culpable de juicio. Y la idea acá que el original está dando es alguien que no tiene paciencia como el Señor para enojarse, porque Él es lento para la ira, ¿verdad? Una vez un hermano se enojó, sí, pero bien feo, y dijo cosas, ¿verdad? Y porque él pidió que hicieran algo, y una hermana dijo: hermano, pero tal cosa, y estalló. Y después, hablando con nosotros, nos dijo: es que Dios también tiene cara de león. ¿Verdad? Yo no podía creer lo que dijo, pero aquí dice que el que no tiene paciencia como Él es para enojarse, porque Dios se enoja, pero es tardo para la ira. Si no, miren, hermanos, ustedes están aquí hoy. Si Dios fuera como nosotros, no estaríamos aquí hoy. Amén. Y aquel que no tiene esa paciencia y que se enoja es culpable de juicio. Pero luego dice: y cualquiera que diga necio a su hermano. Aquí el original, la palabra necio, algunas Biblias creo que dice racá. Es alguien sin valor, alguien que le llama a su hermano inútil, un bueno para nada. Alguien que le llama así a su hermano es culpable, será culpable ante el concilio celestial. Hay un juicio celestial en donde se están tomando en cuenta nuestras obras. Y aquel que le llama bueno para nada a su hermano es culpable ante el concilio. Y no solo eso, otro grado más. Él dice: y cualquiera que le diga fatu. La idea es un cabeza dura, un tonto, cualquiera que le llame tonto. Dice que se está arriesgando, se está exponiendo a ser preso del infierno de fuego. Tengamos cuidado cómo tratamos a los hermanos, ¿verdad?
A veces nos enojamos y es que cabeza de chorlito, ¿verdad? Tengamos cuidado. Nos estamos exponiendo al fuego, a las llamas eternas. Y eso es andar en tinieblas, no saber a dónde va. Eso no es andar en la luz. Amén. Ese es el mandamiento antiguo. Amén. Muchos, vayamos otra vez a Juan. Cuando Juan en la segunda epístola, pero en la primera epístola, cuando él habla del mandamiento nuevo, algunos están pensando en el mandamiento nuevo que Jesús nos dio, porque Jesús también nos dio un mandamiento nuevo. Él dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Pero acá el apóstol Juan no está hablando de ese mandamiento. Ese es el mandamiento antiguo, lo que hemos oído desde el principio. Luego en el verso 8 dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. El mandamiento antiguo entonces es amarnos los unos a los otros. Y ahora él les dice: ahora les voy a escribir un mandamiento nuevo. Y sí, lo que quiero saber es si alguien de la memorización, alguien que está memorizando Primera de Juan, ya encontró el mandamiento nuevo. Porque cuando yo estaba memorizando, yo dije: ¿y dónde está el mandamiento nuevo? Y le di vueltas a Primera de Juan capítulo 2 hasta que lo encontré. ¿Ya lo encontraron o no? Porque hay mandamientos donde Dios nos ordena hacer algo, pero hay mandamientos donde el Señor nos dice que no hagamos algo. Y aquí está el mandamiento nuevo en el verso 10, en el verso 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mandamiento nuevo que Juan nos está dando es: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Fíjense, y él nos dice qué es el mundo, qué constituyen las cosas que están en el mundo. Él nos lo dice en el verso 16. Es todo lo que hay en el mundo: tecnología, deportes, ciencia, dinero, comida. En mi familia yo estoy tratando de que tengamos cuidado en la manera en que nos expresamos de la comida, porque a veces decimos: es que qué bueno está esto, y es que me encanta. Y en inglés es peor, ¿verdad? I love this. Juan nos dice: no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, hablando de todas esas cosas, hermanos, y no son cosas ilícitas. No es tan malo decir: me gusta esto, pero hay cosas que podemos llegar a amar y pueden ser una distracción de nuestro amor hacia el Señor, de un amor puro hacia el Señor. Luego él dice: los deseos de la carne, y él se refiere ahí a inmoralidad y a borracheras principalmente. Luego los deseos de los ojos, habla de la inmoralidad en la mente, de lo que pensamos, pero también de cosas que le encantan a los ojos, porque Proverbios dice que a los ojos no se cansan de ver. Y yo creo que aquí es una piedra donde las hermanas tropiezan muy a menudo, porque a las hermanas les encanta ver, ¿o no? Las mujeres tienen más problemas que los hombres en cuanto a las novelas, en cuanto a la televisión. Es increíble, porque las hermanas
no pueden ver, no viven si no se dan cuenta quién cambió su foto en WhatsApp. Para las hermanas es más difícil Facebook, Instagram y todas esas cosas, por el deseo de los ojos. Y quieren saber, y quieren estar ahí. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y luego habla de la vanagloria de la vida. Es el éxito, el amor al éxito en criterios del mundo, a la fama. Porque, hermanos, debemos ser los mejores trabajadores, los mejores empleados en nuestro trabajo. Cualquier cosa que hagamos la debemos de hacer con excelencia. Si estamos estudiando, debemos ser los mejores estudiantes para honra del Señor. Debemos ser los mejores empleados. Si estamos tocando un instrumento, debemos esforzarnos por tocarlo lo mejor que podamos. Si estamos en la memorización, debemos esforzarnos a dar lo mejor que podamos. Pero cuidado, porque está la vanagloria de la vida. Y podemos desviarnos y empezar a pensar: oh sí, yo sí soy bueno, yo sí me esfuerzo, no como los otros. La vanagloria de la vida, la fama. Y qué difícil este mandamiento, ¿no? No amar al mundo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se puede dejar de amar el mundo? Y luego él empieza a hablar del anticristo. ¿Se acuerdan ustedes? Ya leímos este versículo y solo quiero saber si ustedes se recuerdan. ¿Quién dijo Juan acá que era mentiroso? Desde aquí solo escucho. Hablen más fuerte, hermanos. ¿Quién dijo Juan acá que era mentiroso? El que no guarda sus mandamientos. Pero fíjense, en el verso 22 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y el Hijo. Y entonces algunos hermanos dicen: ah, sí, aquí ya está hablando del anticristo que va a venir. Y no, hermanos, él está hablando de algunos hermanos que no están permaneciendo en Cristo. Hay muchos anticristos, dice Juan acá, y están con nosotros, pero van a salir porque no están permaneciendo en Él. ¿Por qué no permanecen? Porque no guardan sus mandamientos. Hermanos, de estos mandamientos, de estos dos mandamientos de los que estoy hablando, amar al prójimo y no amar el mundo, si no estamos guardando esos mandamientos, Juan dice, somos mentirosos. Pero él nos da otro nombre: anticristo. Somos mentirosos. Este es el mentiroso. Y luego en el verso 23 dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Este es un anticristo, el que niega al Hijo. El que niega a Dios es un anticristo. Ah, bueno, hermano, pues yo no he negado a Dios. Pero en el 24 dice: lo que habéis oído desde el principio, ¿se acuerdan? Permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis. Y vuelve a repetir la misma frase: en el Hijo y en el Padre. El que niega al Hijo tampoco tiene el Padre. Pero el que permanece en lo que hemos oído, ese permanece en el Hijo y en el Padre. ¿Ven lo que él está diciendo? ¿Cómo confesamos a Cristo? Él está diciendo: el que confiesa al Hijo también tiene al Padre, confiesa al Padre. Entonces, ¿cómo es confesar al Cristo? Es decir, es llamarle a Jesús, sí, Señor.
es decir, yo soy cristiano. No, él acaba de decir, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, ¿verdad? Entonces confesar no simplemente es decir, es una vida, es guardar sus mandamientos. El que no está guardando estos mandamientos es un anticristo, es uno que está negando al Hijo y al Padre. Entonces, mis hermanos, yo me aflijo porque digo, ¿cómo puedo guardar esos mandamientos? Hay un hermano que una vez hizo una herida, una vez no, pero que hace tiempo atrás, hace años, hizo una herida muy profunda, porque no fue una vez, sino que dale y dale y dale. El Señor lo usó para arrastrarme. Y luego yo lo perdoné, pero cada vez que me acuerdo, tengo que volver a orar. ¿Cómo se hace para amar al prójimo? ¿Cómo se hace para no amar al mundo? Hermanos, si no amáramos al mundo ni pecaríamos, ¿no? Señor, ¿cómo se hace? Él está hablando de permanecer en Él, pero yo no puedo permanecer. Yo me salgo porque me cae mal el hermano, la hermana, y porque amo al mundo. Oye, Señor, yo te quiero amar, pero de verdad yo también amo al mundo, Señor. ¿Qué hago? Y lo que me trajo alivio fue que en el verso 15 él dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque eso es verdad al revés también. El que no tiene el amor del Padre ama al mundo. La razón por la que amamos el mundo es porque hay poco amor de Dios en nuestras vidas. Porque para poder amar, porque para poder dejar de amar al mundo, necesitamos una sustitución. Necesitamos amar algo mejor. Si imagínense todo lo que el mundo nos da. Si a ustedes se les regala $1,000, por ejemplo, $1,000, y luego les dicen, alguien les dice, dámelos. Ustedes no los sueltan. ¿Y por qué te lo voy a dar? Imagínense todo lo que el mundo nos da. Y el Señor dice, dámelo. No ames al mundo. La pregunta es, Señor, ¿y tú qué me das? ¿Cómo puedo amarte yo a ti y no amar al mundo? En Juan, no vayan ahí, pero en Juan capítulo 15, Señor Jesús, hablando de lo mismo, les dice, permaneced en mí, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, esa es la respuesta. Nosotros no podemos amar a Dios separados de Dios. No estamos capacitados para aborrecer las cosas del mundo si estamos lejos de Dios. Y no solo eso, sino que ahí también Jesús les dice, permaneced en mi amor. La respuesta que Dios nos da, hermanos, para poder guardar sus mandamientos es permaneced en Él. El problema es que nos vamos. Somos muy rápidos para salir de su presencia. Hermanos, permanecer en Dios involucra una inversión de tiempo. Y muy pocos están dispuestos a invertir ese tiempo. Somos como la amada de Cantares. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Así nos gusta buscar a Dios. Platicando una vez con una joven, estaba ella por tomar una decisión crucial en su vida, y le dijimos, ora. Y ella dijo, yo oro. Todo el tiempo yo ando orando. Cuando voy en el carro, cuando estoy en el trabajo, qué bueno.
Pero eso no es permanecer en Dios. Permanecer en Dios requiere una inversión de tiempo. Porque aquí en Juan capítulo 2, verso 25 dice que la promesa que Él nos ha dado es la vida eterna. Vayamos a Proverbios capítulo 8. Y en Proverbios capítulo 8 nos explica que la vida debe hallarse, o sea, buscarse. Dice en Proverbios capítulo 8, verso 34, bienaventurado el hombre que me escucha. La idea de bienaventurado es que es fuera de lo común. No todos son bienaventurados, hay pocos. Bienaventurados los que me escuchan, velando a mis puertas cada día. Hay una inversión de tiempo, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle, dice Pablo, solo uno se lleva el premio. Son pocos, hermanos, los que están alcanzando esta vida que Él nos ha prometido. El que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Es una inversión de tiempo, es una inversión de esfuerzo. Porque no es cierto, vamos, nos hincamos y empezamos a orar y decimos, ya será que ya pasó una hora y es solo 5 minutos. Este tiempo no pasa. Seguimos orando y se nos acaba que orar y 10 minutos. Pero hay algunos que se quedan. Señor, aquí estoy. Y se levantan y luego al mediodía regresan. Y el Señor no aparece. Pero se levantan y luego en la noche y están tocando, llamando. Porque al que llama se le abrirá. Es una acción continua. Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Permanezcan en mi amor. Hay personas que salen muy rápido y así quieren guardar los mandamientos del Señor. Así queremos guardar los mandamientos del Señor. Ay, es que no tengo que ver, Señor, no tengo que ver. Ay, ya vi. Pero el que ama al Señor, el que se está encontrando con Cristo, no tiene necesidad, hermanos. No tiene necesidad de hacer nada. Porque dice, ¿cómo voy a dejar esta vida, esta conexión, por un plato de lentejas? Porque no leí ese verso, pero el mundo pasa y sus deseos, los deleites del mundo pasan. Son ahorita y después ya no son. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los deleites en Cristo permanecen. Y todos estamos de acuerdo en eso. Todos decimos, oh sí, los deleites de Dios permanecen para siempre, es cierto. Pero hermanos, los deleites de Dios que recibimos ayer nos sirven para hoy. Los deleites que experimentamos hace años, oh, es que yo me acuerdo cuando conocí al Señor, nos sirve para hoy. Dios tiene deleites para hoy. Y hay pocos que lo están encontrando, pocos que lo están recibiendo. Y si no lo recibimos, hermanos, no hay manera de no amar al mundo. Porque hay un estanque en nuestras vidas, hay un estanque en nuestros corazones que necesita ser llenado. Y si no lo llenamos con Dios, necesitamos usar algo más para llenarlo. Y vamos a estar buscando otras cosas. Pongámonos de pie, hermanos.
Cuando el pueblo de Israel llegó al desierto de Sin, ellos estaban enfrente del monte Sinaí. No estaban en el monte Sinaí, estaban cerca. Tal vez pueden apagar la música de fondo, hermanos. Y estaban cerca del monte Sinaí, pero no estaban ahí. Monte Sinaí todavía quedaba una jornada adelante. Y no habían aguas. Y la gente se empieza a quejar. ¿Cómo hacemos? ¿De dónde sacamos agua en el desierto? El Señor le dice a Moisés: Moisés, ve al monte Sinaí, a la peña de Oreb, y ahí van a salir aguas. Y Moisés va con los ancianos, hieren la roca da aguas, pero hay un problema. El campamento está lejos. Entonces el libro de Números nos dice que ellos cavaron con sus báculos y empezaron a hacer caminos. Ahí estaba la fuente, inagotable. ¿Cómo hacemos para llevar esa agua al campamento? Y ellos cavaron, el legislador Moisés y los ancianos con sus báculos, y empezaron a abrir caminos en el desierto. Y cada anciano para su lugar, para sus familias, y cada padre abría otro camino. El que había abierto el anciano, otro camino para mi casa. Hay un trabajo que hacer. Una vez el rey Josafat, el rey de Israel, quedaron atrapados en el desierto por andar de desobedientes, pero ahí estaban: hey, aquí nos vamos a morir de agua, de sed. Y el profeta Eliseo les dice: abran zanjas, abran zanjas. ¿Quieren agua? Abran zanjas. Es un trabajo, hay una obra que hacer, hay una inversión de tiempo, hay una inversión de esfuerzo. Pero el que me halle, hallará la vida. Conocer a mi Cristo es el clamor de mi ser. Espíritu, revélalo a mí. Oír lo que dice me trae salud. Conocerlo a él nada más. Oh, que te conozca. Oh, que te conozca. Oh, que ponga tus caminos ante mí y que camine a la luz
a las cabañas.